tardes, ¿cómo han estado? Continuando con nuestro programa para nuestro camino, nuestro retiro de crecimiento, esperando que todos estén bien y con mucho gusto de que Dios nos permite llegar desde nuestro hogar hasta el hogar de cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el día de hoy con una oración que haremos partiendo de un párrafo de la Sagrada Escritura del Salmo 104. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres, vestido de majestad y de esplendor. Envuelto en un manto de luz, tú despliegas los cielos como una tienda y construyes tu morada sobre las aguas. Haces de las nubes tu carroza y avanzas sobre las alas del viento. Tomas a los vientos por mensajeros y a las llamas ardientes por servidores. Así es, mi Dios, tú eres todopoderoso. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Porque una vez más nos permites reunirnos para escuchar tu palabra, para recibir esta enseñanza. Que sabemos, mi Dios, que tú quieres a través de ella llegar a nuestros corazones, a nuestras comunidades, a nuestras vidas. En tus manos ponemos la enseñanza de este día, deseando de todo corazón que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, ¿qué les parece si ahora pasamos a revisar lo que aprendimos en el tema anterior? ¿Qué aprendimos? Bien, aquí tenemos nosotros 6 puntos que queremos compartirles. Primero que nada, aprendimos que somos llamados a vivir la vida nueva que nos ofrece Cristo con fe, esperanza y amor. Recuerde que esto que les compartimos, por ejemplo, estos 6 puntos que nosotros anotamos, no quiere decir que es lo único que usted aprendió. O sea, usted al revisar su tema, al hacer sus anotaciones, puede ser que haya anotado que aprendió otros puntos más que estos, diferentes. La cuestión es que estemos aprendiendo cada día con estos temas algo nuevo para nuestro camino. Número 2. Aprendimos que debemos llevar una vida virtuosa. Número 3. Aprendimos que el desarrollo de una virtud requiere necesariamente de 2 cosas. A ver, ¿quién me dice la primera? A ver, por ahí. Una vocecita, una mano. A ver usted. Ah, muy bien. Requiere tiempo. ¿Alguien más? Otra voz por ahí. Muy bien, a ver, dígame. Ándele, trabajo. Se requieren 2 cosas, tiempo y trabajo. Muy bien, felicidades. Número 4. Aprendimos, como dijera San Gregorio de Niza, que el objetivo de una vida virtuosa consiste en ser semejante a Dios. Por eso en los temas anteriores hemos visto por qué podemos perdonar. Porque Dios nos ha perdonado. ¿Por qué podemos amar? Porque Dios nos ha amado. ¿Por qué podemos ser misericordiosos? Porque Dios ha derramado su misericordia sobre nosotros. Ser semejantes a Dios. Número 5. Aprendimos que ante esta situación actual debemos reflexionar 2 cosas. Primero, ¿hemos actuado como personas virtuosas o hemos sido humanidad? Aquí nos detenemos un momento. Usted puede decir, bueno, pero pues es que todos somos seres humanos, pues tenemos que actuar con humanidad. Mire, la diferencia está en lo siguiente.
San Pablo, en la carta a los Gálatas, nos habla de que somos carne y espíritu. Y que dentro de nosotros hay una lucha, una batalla interior, la carne contra el espíritu. Y Él nos invita a ser más espirituales cada día, a ir creciendo. Por eso son todos los trabajos, todos los ministerios, por eso son los retiros de crecimiento, para ir creciendo, que nuestro espíritu vaya creciendo, para que nuestro ser carnal vaya disminuyendo y cada vez seamos más espirituales. Entonces, en vez de actuar con toda nuestra humanidad, egoísmo, miedo, desinterés, irresponsabilidad, actuemos de una manera virtuosa, de una manera espiritual. Muy bien. Y número 6, aprendimos que hemos cometido errores, definitivamente. La historia nos dice que como humanidad hemos cometido errores y que no hemos aprendido. Pero se trata de que debemos aprender de ellos. Y con la vivencia de las virtudes tendremos una nueva relación con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con toda la creación. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema? Es el tema número 6. Con este tema llegamos a la mitad del programa. Y este tema se llama Somos el pueblo que camina con su luz. Sabemos, mis queridos hermanos, que hemos llevado ya bastantes catequesis acerca del pueblo de Dios. Incluso un retiro de crecimiento tuvo ese tema, somos el pueblo de Dios. Entonces vamos aquí a repetir esa catequesis, esa dinámica, esa temática. No, ahora vamos a hablar un tanto diferente acerca de que somos el pueblo que camina con su luz. O sea, sí somos un pueblo, ya lo sabemos, pero vamos caminando. Vamos caminando. Y vamos caminando en tinieblas, no, caminamos con su luz. Y miren, la palabra de Dios nos habla de las maneras como nosotros, usted y yo, nos relacionamos con Dios y con Jesucristo. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos del 4 al 6, nos dice que esa relación es que somos hijos adoptivos de Dios. Fíjese cómo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley con el fin de rescatar a los que estábamos sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos lo dice. ¿Cómo nos relacionamos con Dios, con Jesucristo, que somos hijos adoptivos? Adoptivos. ¿Pero por qué hijos adoptivos? Porque recuerde, Dios solo tiene un hijo, Jesucristo, primogénito. Primogénito no quiere decir el primero de muchos, no, sino el que es primero y único. Esa palabra a veces la malinterpretamos. Quiere decir el primero y único. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos hijos, sí, pero somos hijos adoptivos. Muy bien. Y luego, la palabra de Dios también nos sigue diciendo, nos sigue hablando de esa relación con Dios y Jesucristo. Y vemos la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, la que nos dice que somos herederos. Muy bien. Dice, fíjese cómo dice. Y si somos hijos, porque ya San Pablo ya nos lo dijo en Gálatas, que somos hijos, dice, y si somos hijos, somos también herederos. Nuestra será la herencia de Dios y la compartiremos con Cristo. Muy bien, entonces, mis queridos hermanos, aquí está lo que nos dice la palabra. ¿Cómo es nuestra relación con
con Dios y con Jesucristo. Somos sus hijos, hijos adoptivos, y somos herederos. Muy bien. Pero también la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Muy importante. Nos dice que debemos reconocer que somos su pueblo. Y esto lo vamos a encontrar en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 10. Es un pasaje fundamental en este tema, lo vamos a ir leyendo y desmenuzando poco a poco. Dice la palabra de Dios: ustedes son una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las tinieblas y los llamó Dios a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían alcanzado su misericordia, mas ahora han conocido su misericordia. Muy bien, vamos a analizar este texto que, como les decíamos, es fundamental, y al analizarlo encontramos lo siguiente. Primero, nos dice la palabra de Dios que somos un pueblo elegido por Dios para que fuera suyo. Le pertenecemos a Dios. Y mire, fíjense qué maravilla. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 7, nos dice: ustedes que han sido elegidos amorosamente por Dios para constituir su pueblo. Él nos eligió por el amor que nos tiene. Han sido elegidos, hemos sido elegidos amorosamente por Dios para constituir su pueblo. Número 2. Dice la carta de San Pedro, primera carta de San Pedro, que somos un pueblo al que Dios le dio una misión. O sea, nos elige por su gran amor, nos constituye como su pueblo, pero nos da una misión. ¿Y cuál es esa misión? Si se fijaron en la lectura, proclamar sus maravillas. ¿Cuáles son esas maravillas? Primero que nada, nos dice que estábamos en las tinieblas, en la oscuridad de nuestro pecado, en la oscuridad de nuestros odios, rencores y resentimientos. Que estábamos en las tinieblas de nuestro egoísmo, de nuestro desinterés, de nuestra apatía. Que vivíamos en las tinieblas de nuestros vicios y supersticiones. Y la maravilla que debemos proclamar, mis queridos hermanos, es que Dios nos llamó, dice el texto, nos llamó a su luz admirable a través de su Hijo Jesucristo, quien nos encontró, nos rescató al precio de su sangre, para dejar de ser el pueblo que caminaba en tinieblas y camináramos bajo su luz y tuviéramos vida. Recuerda Isaías 9:1. Hay un pueblo que camina en la oscuridad. Hay un pueblo que camina en las tinieblas de la muerte. Y ese pueblo recibió una gran luz. ¿Y qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12? Yo soy la luz del mundo. El que venga a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Luz y vida. Otra cosa, no habíamos alcanzado su misericordia. No sabíamos amar, no sabíamos perdonar, no sabíamos pedir perdón. Pero hoy, esa es otra de las maravillas, pero hoy podemos anunciar a los demás. Esta es nuestra misión, es la misión de ustedes, es mi misión. Anunciar a los demás la maravilla de haber conocido su misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy podemos dar y recibir perdón, porque Dios nos perdonó en Cristo. Hoy podemos amar porque Dios nos amó primero.
Y esto lo vamos a repetir y lo hemos repetido una y otra vez. Dios nos amó primero. Y esa misión, mis queridos hermanos, que Dios nos da, es una pasión por Jesús. Debe ser una pasión por Jesús. Un enamoramiento por Jesús. ¿Por qué? Porque respondemos a su amor y a su sacrificio en la cruz con nuestro amor hacia Él. Recuerda el texto del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10. Cuando el profeta Elías se esconde en esa cueva, en esa gruta, que los que hemos tenido la bendición de pisar la Tierra Santa y hemos estado ahí en esa gruta, hemos recordado este pasaje tan maravilloso cuando Elías está oculto en el interior de la cueva, de la gruta, y le llega la voz de Dios que le habla. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y qué responde Elías? Ardo de amor por Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esa misión que Dios nos da es una pasión por Jesús. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice el documento Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en el número 268. Dice, la misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Y luego dice, cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene. Fíjese cuántas veces estamos frente al crucifijo, frente al Santísimo, y reconocemos ahí en esa presencia real y verdadera que Dios nos ama, que éramos indignos, pero Él nos ha hecho dignos, que nos sostiene, que nos alienta. Dice, pero allí mismo, en esa contemplación, dice, si no somos ciegos, si no nos dejamos llevar por nuestro pecado, dice, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús no es nada más para mí, no es nada más para usted o para mí. Dice, se amplía y se dirige llena de cariño y de amor hacia todo su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Papa. Así descubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar, para alcanzar, para tocar, para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma del medio del pueblo para enviarnos al pueblo. Esa es la misión. Nos envía a su pueblo a proclamar sus maravillas, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia. Yo no puedo ser cristiano si ahí en esa contemplación en la que descubro que Dios me ama, me sostiene, me salva, no descubro que me envía a su pueblo amado a proclamar las maravillas que Él ha hecho en mí y que va y que quiere hacer en su pueblo. Ahora, sigue diciendo el Papa Evangelii Gaudium en el número 270. Fíjese qué importante es todo esto. Dice, a veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. O sea, alejados, apartados de las llagas del Señor. Sentimos la tentación de ser cristianos alejados, manteniendo una distancia de las llagas del Señor. ¿Cuáles son las llagas del Señor? ¿Quiénes serán las llagas del Señor? Mire, aquí en Juárez tenemos un santo que mucha gente dice que es el santo patrono de Ciudad Juárez, pero no.
la patrona de la ciudad es la Virgen de Guadalupe, la Virgen María en su advocación de Guadalupe. Pero este santo, es tanta la devoción, no solo aquí en la ciudad, sino gente de fuera que viene su día a celebrarlo, hacen una celebración que dura días. Hay un santuario dedicado a él, San Lorenzo. San Lorenzo fue un diácono romano que murió quemado vivo sobre una parrilla. Por eso al santo se le representa con su atuendo de diácono y con una parrilla en la mano. Dice que el ecónomo, el encargado de los tesoros del César, del emperador romano, le dijeron: el diácono Lorenzo es el que administra la iglesia cristiana, él debe tener los tesoros. Entonces lo mandó traer y le dijo: entrégame los tesoros de la iglesia. Y Lorenzo se fue. Le dijo: sí, te los voy a traer. Y regresó con una multitud de pobres, andrajosos, enfermos, cojos, ciegos. Y le dijo: estos son los tesoros de la iglesia. Claro, el oficial romano enfureció y lo mandó quemar vivo. Y dice el Papa, a veces tenemos esa tentación de alejarnos de las llagas del Señor, de alejarnos de esa gente, de los más necesitados, del que huele mal, del que anda mal vestido, del pobre, del que no tiene alimento, del que está enfermo. Y dice, pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Jesús espera que renunciemos, usted y yo y usted, que renunciemos a esos cobertizos personales, comunitarios, que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana. No, puros problemas. Oye, ¿por qué ya no vas a la comunidad? No, puros problemas, puras tragedias. Eso es común aquí en nuestra parroquia, que se encuentra uno a la gente. Oye, ¿por qué ya no vas a la comunidad? No, es que puras tragedias, al que no le pasa esto, le pasa aquello. Aquí en Juárez, allá en Georgia es otra cosa. Dice, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros, Él espera que renunciemos a todo eso, a nuestra comodidad personal y comunitaria, que nos aleja del nudo de la tormenta humana, pero quiere que renunciemos a eso. Dice, para que entremos en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. La fuerza de la ternura. Hoy acabo de leer un mensajito del Papa Francisco que dice que la ternura muchas veces es escuchar. A veces es eso nada más, escuchar al otro, tener tiempo para el otro. Que conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida se nos complica. ¿Sí? Ya no tenemos tiempo para nosotros, para el descanso, a veces ni para unas vacaciones, porque estamos en el compromiso de esa misión que Dios nos ha dado. La vida siempre se nos complica, pero dice el Papa, se nos complica maravillosamente, porque vivimos la intensa experiencia de ser pueblo y la experiencia de pertenecer a un pueblo. Somos pueblo de Dios, que camina bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a ver un poco del documento de Aparecida. Es el párrafo 251 que nos dice: la Iglesia, pueblo de Dios,
está marcada y sellada con Espíritu Santo y fuego. Marcada y sellada con Espíritu Santo y fuego. Para continuar la obra del Mesías, la misión de abrir a los demás la puerta de la salvación. Es para lo que nos ha constituido pueblo, mis queridos hermanos. Para ir a su pueblo, anunciar las maravillas de Dios. De tal manera, y aquí el documento cita la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, de tal manera que ustedes son una carta de Cristo, redactada y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y esa carta, mis queridos hermanos, que es usted y que soy yo, es una carta en la que Dios ha escrito con la sangre del Cordero, con el fuego del Espíritu, su amor y su misericordia por usted y por mí, para que eso lo anunciemos a los demás. Ahora, sigue diciendo Evangelii Gaudium 2:73. Dice, hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego, porque tenemos esa misión, que es iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar. Cuando hemos decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Vivir la experiencia maravillosa de ser pueblo y de pertenecer a ese pueblo. Ser con los demás y para los demás. Pues bien, mis queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar el tema. Tenemos un compromiso tremendo. Reconocer que somos pueblo, que Dios por su inmenso amor nos ha constituido su pueblo, pero que nos ha dado una misión: ir y anunciar sus maravillas, las maravillas que Él ha hecho en nosotros, que hace cada día, continuamente, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestra escuela, en nuestro caminar, ir a anunciársela a los demás. Finalmente, vamos ahora a pasar a la tarea. Y para la tarea ahora sí vamos a escribir, pero vamos a hacer primero una dinámica. Fíjese, esta dinámica se llama las tinieblas y la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar un lugar en nuestra casa o donde estemos viviendo nuestro tema. Yo les sugiero que sea al caer la tarde, para que haya una oscuridad plena. De preferencia, mire, yo lo haría en el baño de la casa, porque si lo hago en la sala, a lo mejor entra alguna luz exterior, porque se trata de esto, mire. Se trata de estar un momento en tinieblas, un momento en tinieblas, y así en la oscuridad total, pensar. No vamos a escribir nada, vamos a pensar, a reflexionar, a meditar. ¿Qué situaciones son tinieblas en mi vida? ¿Cuándo es oscuridad en mi vida? Tal vez la falta de trabajo, tal vez la enfermedad, tal vez
que no tengo papeles, que no estoy legalmente en este país. Tal vez que tengo un problema con alguna persona. Tal vez que me siento ofendido, dañado por alguna persona, por algunas personas, por algún familiar, por algún amigo, por algún hermano de la comunidad. ¿Qué situaciones son tinieblas, son oscuridad, hacen que mi vida sea oscuridad? ¿Qué hay en mi corazón? No solo en mi mente, en mi corazón, que crea ese momento de tinieblas. Y luego vamos a encender la luz. Tal vez usted necesite un momento más largo. Esto es, nada más estamos dando un ejemplo de cómo vivir la dinámica. Luego encendemos la luz y vamos a agarrar nuestro cuaderno y vamos a hacer 2 columnas. En una ponemos tinieblas y ahí escribimos, bueno, yo reflexioné, descubrí que todo esto ocasiona tinieblas en mi vida. Falta de trabajo, falta de salud, etc. Un odio, rencor y resentimiento que no he podido sanar, que no he podido perdonar, que no he podido ir a pedir perdón, etc. Y luego en la otra columna ponemos luz. ¿Qué necesito hacer para que esa tiniebla se haga luz? Por ejemplo, no he podido pedir perdón a una persona que ofendí. ¿Qué necesito para que esa oscuridad se haga luz? Pues buscar a esa persona y pedirle perdón, hablar con esa persona, decirle perdóname, te ofendí, etc. Eso es lo que vamos a hacer. 2 columnas. ¿Qué es tinieblas en mi vida? Otra columna. ¿Cómo se hace luz? Otra. Y esta dinámica es que después de hacer las 2 columnas vamos a tomar una decisión. Vamos a decidir qué preferimos, las tinieblas o la luz. Pues que no he podido perdonar. Luz, necesito pedir perdón. Decisión, no quiero pedir perdón. Entonces estoy prefiriendo las tinieblas. Vamos a decidir. ¿O preferimos las tinieblas o la luz? Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus acciones eran malas. Entonces es un momento de decisión que vamos a escoger. Muy bien, segunda parte de la tarea es un trabajo para recordar. Diga cuál fue el tema del retiro de crecimiento en el que surgió la siguiente exhortación. Sin Cristo, nada soy. Sin Cristo, nada soy. Sin Cristo, nada soy. Y pasamos a nuestra oración. Le damos gracias a Dios. Retomando el Salmo, bendice al Señor, alma mía. Te queremos bendecir, mi Dios, porque nos das a conocer que somos tu pueblo. Un pueblo que has elegido amorosamente para que vayamos a los demás. Para que cuando te contemplemos, mi Señor Jesús, en la cruz, en el sagrario, nos demos cuenta que tu mirada no solamente se dirige a nosotros, sino que se dirige sobre todo a aquellos que están lejos, que no te conocen, y que tú quieres que vayamos hacia ellos. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque
somos un pueblo guiado, sellado y marcado con tu fuego. Anímanos a seguir adelante y ayúdanos en este caminar. Gracias, María, porque nunca nos dejas solos y hoy te pedimos, ven con nosotros a caminar. Amén. La frase del día es de un sacerdote jesuita, arzobispo y cardenal. Actualmente es el Papa de la Iglesia, el Papa Francisco, y dice lo siguiente: uno no vive mejor si escapa de los demás. Ya ve cómo hay personas que dicen, yo así estoy bien, no me meto con nadie para que no se metan conmigo, así vivo mejor. Fíjese lo que dice el Papa. Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio. Fíjese nada más que terrible. Nos alejamos de los demás, sentimos la tentación de vivir nuestro cristianismo alejados de los demás, y dice el Papa, eso es ir muriendo lentamente nosotros mismos. Eso no es más que un lento suicidio. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos dentro de 3 semanas. Esperemos que todo esté bien con ustedes y con nosotros. Hasta luego. Bye.